Marcos Villanueva tenía 42 años cuando decidió desaparecer del mundo que él mismo había construido. No porque estuviera cansado del dinero, ni del poder, ni de los negocios que lo habían convertido en uno de los hombres más influyentes de España. No. Marcos desapareció porque, por primera vez en su vida, sintió que todo lo que poseía era inútil frente a la soledad que lo devoraba por dentro. Su mansión en las afueras de Madrid, con sus jardines interminables y sus muros de piedra antigua, era un monumento a su éxito y a su fracaso emocional. Allí vivía rodeado de empleados, de lujos, de silencio. Un silencio que se había vuelto insoportable desde la muerte de su padre y la partida de su hija Lucía, que ahora vivía en Alemania con su madre, Valentina, una mujer que había amado su fortuna mucho antes de amarlo a él. Pero aquella mañana de otoño, Marcos despertó con una idea que llevaba meses rondándole la mente. Una idea que parecía absurda, infantil, casi ridícula, pero que era la única que le había devuelto un poco de esperanza. Quería saber si aún existía alguien capaz de amar a un hombre sin nada. No al magnate, no al empresario, no al dueño de media Madrid, sino al hombre, al ser humano que había quedado enterrado bajo años de éxito y traiciones. Por eso, sin avisar a nadie, se afeitó la barba perfectamente cuidada, dejó crecer un cabello desordenado, se vistió con ropa vieja que había guardado de sus años de obrero y salió por la puerta trasera de su ático en el centro de la ciudad. Nadie lo reconoció, nadie lo miró dos veces. Por primera vez en décadas, era invisible. Y aquello, lejos de incomodarlo, le dio una extraña sensación de libertad. Su destino era su propia mansión, pero no como dueño, sino como un hombre buscando trabajo. Cuando llegó a la entrada de servicio, Fernando Aguirre, el mayordomo de confianza que llevaba años administrando la propiedad, lo miró con una mezcla de sorpresa y confusión. Marcos le explicó su plan en voz baja, con la seriedad de quien está a punto de apostar su alma. Fernando, aunque desconcertado, aceptó. Había servido a muchas familias ricas, pero nunca había visto algo así. Aún así, sabía que Marcos no era un hombre impulsivo. Si había tomado esa decisión, era por una razón profunda. Y así nació Daniel García, un jardinero sin pasado, un hombre sin fortuna, un desconocido que nadie miraría dos veces. Los primeros días fueron un choque brutal para Marcos. Había olvidado lo que era ser tratado como alguien prescindible. Los empleados de la mansión lo ignoraban, excepto cuando necesitaban que cargara algo pesado o limpiara un rincón que nadie quería tocar. Las empleadas más jóvenes, Patricia, Mónica y Raquel, lo miraban con desdén, como si su presencia arruinara la estética impecable del lugar. Comentaban sobre su ropa gastada, su acento valenciano, su silencio. Para ellas, él era apenas una sombra. Pero entre todas las voces, había una que no lo trataba como un fantasma. Elena Campos, la ayudante de cocina, la más humilde, la más callada, la más despreciada por las demás. Elena era una mujer de 28 años con trenzas oscuras y ojos que parecían haber visto demasiado para su edad. Caminaba con pasos silenciosos, como si temiera molestar al mundo. Pero cuando hablaba, su voz tenía una dulzura que contrastaba con la dureza de su vida. Fue ella quien en su tercer día de trabajo se acercó a él con un vaso de agua fresca mientras él podaba los rosales del jardín. No lo hizo por obligación, no lo hizo por interés, lo hizo porque vio a un hombre cansado bajo el sol, y su corazón no le permitió ignorarlo. Ese gesto, tan simple y tan humano, fue el primer rayo de luz que Marcos había sentido en años. A partir de ese día, Elena se convirtió en la única persona que lo veía, no al jardinero, no al desconocido, sino al hombre. Le hablaba con respeto, con sinceridad, con una calidez que él no recordaba haber recibido desde su juventud. Y poco a poco, sin que él lo buscara, comenzó a sentir algo que creía muerto dentro de sí. Pero Elena también guardaba un secreto. Uno que no tenía nada que ver con dinero, ni con ambición, ni con engaños. Un secreto que cambiaría el rumbo de la vida de ambos. Un secreto que ella había enterrado durante años y que estaba a punto de salir a la luz. Y Marcos, sin saberlo,
estaba caminando directo hacia él. Los días pasaron y Marcos, o mejor dicho, Daniel, comenzó a conocer la mansión desde un ángulo que jamás había imaginado. No como dueño, sino como testigo silencioso de las vidas que se desarrollaban entre sus paredes. Observaba cómo Patricia, Mónica y Raquel competían por la atención de los visitantes ricos, cómo Fernando mantenía el orden con una disciplina casi militar, y cómo Elena se movía como un fantasma amable, siempre presente, siempre ignorada. Pero lo que más lo sorprendía era cómo la mansión que él había construido para impresionar al mundo se transformaba en un escenario completamente distinto cuando se veía desde abajo, desde la perspectiva de quienes limpiaban, cocinaban, servían y obedecían. Era un universo paralelo, uno que él nunca había visto, porque nunca había tenido que verlo. Y en ese universo, Elena brillaba sin darse cuenta. Una tarde, mientras él recogía hojas cerca del invernadero, la vio salir de la cocina con una bolsa de basura. Caminaba con la cabeza baja, como siempre, pero había algo distinto en su expresión. Algo tenso, algo que él no había visto antes. Se acercó sin pensarlo y le preguntó si estaba bien. Elena dudó un instante, como si no quisiera cargarlo con sus problemas, pero finalmente suspiró y le confesó que había recibido una llamada de su hermana menor, que vivía en Extremadura. La hermana estaba enferma y necesitaba dinero, dinero que Elena no tenía. Marcos sintió un nudo en el pecho. Quiso decirle que él podía ayudar, que podía pagar cualquier tratamiento, cualquier médico, cualquier necesidad, pero no podía, no como Daniel, no sin destruir todo lo que estaba intentando construir. Así que simplemente la escuchó, y en ese silencio compartido, algo entre ellos se fortaleció. Esa noche, mientras los demás empleados cenaban en el comedor del personal, Elena se sentó sola en el rincón. Marcos, sin importarle las miradas de desprecio de las otras empleadas, se sentó a su lado. Ella sonrió, agradecida, y por primera vez, él sintió que pertenecía a algún lugar. Los días siguientes fueron una mezcla de rutina y descubrimientos. Elena le enseñó a preparar café como lo hacían en la cocina. Él le enseñó a podar rosales sin lastimarse las manos. Ella le contó historias de su infancia en el campo. Él le habló, de forma muy editada, de sus años trabajando en la construcción. Y cada conversación, cada gesto, cada mirada, los acercaba más. Pero mientras su relación crecía, también crecía el riesgo. Porque Marcos no era un hombre cualquiera, y su mundo real no tardaría en alcanzarlo. La primera señal llegó una mañana de sábado, cuando un coche deportivo rojo se detuvo frente a la mansión. De él bajó una mujer alta, rubia, con gafas de sol enormes y un bolso que costaba más que el salario anual de cualquier empleado de la casa. Era Valentina, su exesposa, la mujer que lo había abandonado cuando perdió todo, la madre de su hija. Marcos sintió un escalofrío, no porque aún la amara, sino porque ella era la última persona que debía verlo allí. Se escondió detrás del cobertizo, mientras Valentina caminaba hacia la entrada principal con su habitual aire de superioridad. Fernando la recibió con una reverencia tensa. Ella exigió verlo. Dijo que necesitaba hablar con él, que era urgente, que no aceptaría un no por respuesta. Fernando, fiel a su papel, le explicó que el señor Villanueva no estaba en la mansión, que había viajado por negocios, que no sabía cuándo volvería. Valentina frunció el ceño, molesta, pero finalmente aceptó entrar para esperar. Marcos observaba desde lejos, con el corazón acelerado. Si ella lo veía vestido como jardinero, todo terminaría. Su plan, su anonimato, su oportunidad de encontrar un amor verdadero. Y peor aún, Elena.
porque si Elena descubría la verdad de esa manera, a través de la mujer que lo traicionó, todo se rompería. Mientras Valentina recorría la mansión con ojos críticos, Elena apareció en el jardín, llevando una bandeja de limonada para los empleados. Cuando vio el coche rojo, frunció el ceño. Cuando vio a la mujer rubia, su expresión cambió. No de celos, no de inseguridad, sino de intuición. Algo no encajaba. Algo no era normal. Marcos salió de su escondite y se acercó a ella. Elena lo miró con preocupación. «¿Quién es?», preguntó en voz baja. Marcos tragó saliva. No podía decir la verdad. No todavía. «Alguien del pasado», respondió. Elena lo observó durante un largo momento. No insistió, no lo presionó, solo asintió. Y ese gesto, esa confianza silenciosa, lo golpeó más fuerte que cualquier palabra. Pero el peligro no había pasado, porque Valentina no había venido por casualidad, había venido porque necesitaba algo, y cuando Valentina necesitaba algo, siempre destruía a alguien en el proceso. Valentina caminaba por la mansión como si aún fuera su dueña, como si los años no hubieran pasado, como si no hubiera destruido la vida de Marcos cuando él más la necesitaba. Sus tacones resonaban en el mármol, marcando un ritmo arrogante que hacía temblar el aire. Fernando la seguía con expresión tensa, intentando mantener la compostura mientras ella inspeccionaba cada rincón con ojos críticos. «Esta casa está descuidada», dijo con desdén. «Marcos debería despedir a la mitad del personal». Fernando apretó los labios. Si ella supiera que el personal incluía al propio Marcos disfrazado de jardinero. Mientras tanto, Marcos observaba desde el jardín, oculto entre los ozales que él mismo había podado. Su corazón latía fuerte, no por amor, ese sentimiento había muerto hacía años, sino por miedo. Miedo a que Valentina destruyera lo poco que había construido como Daniel. Miedo a que Elena lo viera a través de los ojos de su exesposa. Miedo a perder la única oportunidad real que había tenido de ser amado sin máscaras. Valentina entró en el salón principal y se dejó caer en un sofá como si fuera un trono. «Quiero verlo», exigió. «No me iré hasta que Marcos aparezca». Fernando respiró hondo. «El señor Villanueva está fuera del país, señora. No regresará pronto». Valentina lo miró con una sonrisa venenosa. «Fernando, no me mientas. Yo siempre sé cuando Marcos está cerca». Y tenía razón, porque en ese mismo instante, Elena apareció en la puerta del salón con una bandeja de té. Al ver a la mujer rubia, se detuvo. No sabía quién era, pero algo en su postura, en su mirada fría, en su forma de ocupar el espacio, le dio escalofríos. Valentina la observó de arriba a abajo con desprecio. «¿Y tú quién eres?», preguntó sin ocultar su desagrado. «Elena, señora», respondió ella con voz suave. «Trabajo en la cocina». «Ah, claro», dijo Valentina, como si la palabra cocina fuera una enfermedad contagiosa. «¿Y dónde está el jardinero nuevo? Ese, ¿cómo se llama?». Elena sintió un nudo en el estómago. ¿Por qué preguntaba por Daniel? «Está en el jardín», respondió. Valentina sonrió. Una sonrisa peligrosa. «Perfecto. Quiero hablar con él». Elena frunció el ceño. Algo no estaba bien. ¿Por qué una mujer así querría hablar con un simple jardinero? Pero antes de que pudiera decir algo, Valentina ya caminaba hacia la salida moviendo las caderas con la seguridad de quien siempre consigue lo que quiere. Marcos vio la escena desde lejos y supo que no podía esconderse más. Valentina se acercó a él con una sonrisa que él conocía demasiado bien. «Así que aquí estás, trabajando como jardinero. ¡Qué interesante!». Elena, que había seguido a Valentina a distancia, escuchó esas palabras y su corazón se detuvo. Marcos levantó la mirada. Sus ojos se encontraron con los de Elena, y en ese instante supo que todo a punto de derrumbarse. Valentina se cruzó los brazos.
¿Así que de verdad pensaste que no te reconocería, Marcos? Por favor, yo te conozco mejor que nadie. Elena sintió que el suelo desapareció bajo sus pies. Marcos, Marcos Villanueva, el dueño de la mansión, el magnate, el hombre que había aparecido en revistas, en noticias, en conversaciones de la gente rica. Y ella había creído que era un jardinero, un hombre sencillo, un hombre como ella. Marcos dio un paso hacia Elena desesperado. Elena, puedo explicarlo. Pero ella retrocedió, no con rabia, no con odio, sino con una tristeza tan profunda que lo atravesó como un cuchillo. No hace falta, susurró. Ya lo entiendo. Valentina sonrió disfrutando del caos que había provocado. Ay, Marcos, siempre tan dramático. ¿De verdad pensaste que una chica así podría estar a tu nivel? Elena cerró los ojos, no por las palabras de Valentina, sino porque por primera vez sintió que había sido ingenua, que había permitido que su corazón creyera en algo imposible. Marcos se volvió hacia Valentina con una furia contenida. No tienes derecho a hablarle así. ¿Ah, no? ¿Y qué vas a hacer? ¿Despedirme? ¿Echarme de una casa que yo ayudé a decorar? Por favor, Marcos, tú siempre has sido un hombre predecible. Elena dio un paso atrás, luego otro, y otro. Marcos intentó alcanzarla. Elena, por favor, escúchame. Pero ella negó la cabeza. No puedo, dijo con voz quebrada. No ahora. Y se alejó, caminando hacia la cocina con pasos rápidos, como si necesitara huir antes de que su corazón se rompiera por completo. Marcos la vio desaparecer, y sintió que perdía algo que no sabía que podía perder. Valentina se acercó a él y le susurró. Siempre destruyes lo que tocas, siempre. Pero esta vez, Marcos no la escuchó, porque por primera vez en años tenía miedo de verdad. Miedo de perder a la única persona que lo había amado sin saber quién era. Y sabía que si no hacía algo pronto, Elena se iría para siempre. Elena pasó el resto del día trabajando en silencio, moviéndose como un fantasma entre los pasillos de la mansión. No lloró, no gritó, no hizo preguntas, pero cada paso que daba llevaba el peso de una verdad que la había golpeado sin aviso. El hombre que había empezado a amar no era quien decía ser. Marcos la observaba desde lejos, impotente. Cada vez que intentaba acercarse, ella encontraba una excusa para alejarse, no con rabia, sino con una tristeza que lo destruía por dentro. Era como si una puerta se hubiera cerrado entre ellos, una puerta que él mismo había construido con sus mentiras. Valentina, mientras tanto, disfrutaba del caos que había provocado. Caminaba por la mansión como si fuera un escenario y ella la protagonista. Fernando la seguía con paciencia forzada, deseando que se marchara cuanto antes. Pero Valentina no había venido solo para humillar. Había venido porque necesitaba algo. Y Marcos lo descubrió esa misma noche. Cuando el sol cayó y los empleados se retiraron a sus habitaciones, Valentina lo interceptó en el jardín, justo donde él había pasado horas esperando que Elena saliera para hablar con él. «Tenemos que hablar», dijo, cruzándose de brazos. Marcos respiró hondo. No tenía fuerzas para discutir, pero tampoco podía ignorarla. «Dilo rápido», respondió. Valentina sonrió con esa frialdad que él conocía demasiado bien. Lucía se fue de casa. Marcos sintió un golpe en el pecho. ¿Qué? ¿Cuándo? Hace 2 semanas, respondió ella, sin rastro de culpa, y no pienso ir detrás de ella. Ya no es mi problema. Marcos la miró horrorizado. «Es tu hija. Es una adolescente insoportable», replicó Valentina, «y tú siempre fuiste mejor lidiando con emociones». Marcos apretó los puños. «¿Dónde está?» Valentina se encogió de hombros. «No lo sé, pero sé que vendrá aquí tarde o temprano. Tú eres su única opción». Y sin decir más, se dio la vuelta y regresó a su coche rojo, dejando tras de sí un silencio helado. Marcos se quedó inmóvil. Su hija estaba sola,
perdida, y él no tenía idea de dónde buscarla. Pero antes de poder procesar esa noticia, escuchó pasos detrás de él. Elena. Ella se detuvo a unos metros, sin acercarse demasiado. Su rostro estaba iluminado por la luz tenue del jardín, sus ojos llenos de preguntas que no sabía cómo formular. «¿Es verdad?», preguntó finalmente. «¿Eres él?». Marcos dio un paso hacia ella, con el corazón en la garganta. «Sí, soy Marcos Villanueva, pero también soy Daniel, el hombre que conociste, el hombre que...». Su voz se quebró. «Que te quiere». Elena bajó la mirada. «No sé qué pensar», susurró. «No sé quién eres». «Soy el mismo», respondió con desesperación. «El mismo que trabajó contigo, que te escuchó, que te cuidó. No fingí eso, fingí mi nombre, no mis sentimientos». Elena respiró hondo, luchando contra las emociones que la atravesaban. «¿Por qué lo hiciste?». Marcos se acercó un poco más. «Porque estaba cansado de ser amado por lo que tengo. Quería saber si aún era capaz de inspirar amor, sin mi dinero, sin mi nombre, sin nada». Elena lo miró, y por un instante, él vio un deslizgo de la mujer que había compartido risas con él, en la cocina, que le había llevado limonada en el jardín, que había confiado en él sin reservas. Pero ese deslizgo se apagó. «No sé si puedo confiar en ti», dijo con voz temblorosa. «No después de esto». Marcos sintió que el mundo se derrumbaba bajo sus pies. «Dame una oportunidad», pidió. «Solo una». Elena negó lentamente. «Necesito tiempo. Necesito entender qué siento y qué parte de ti es real». Y antes de que él pudiera responder, se dio la vuelta y regresó a la casa, dejando a Marcos solo bajo el cielo oscuro. Pero la noche aún no había terminado. Horas después, cuando todos dormían, un taxi se detuvo frente a la mansión. La puerta trasera se abrió, y una joven de 16 años, con una mochila desgastada y los ojos rojos de llorar, bajó lentamente. Lucía, su hija, miró la mansión con una mezcla de miedo y esperanza, y susurró: «Papá, por favor, dime que estás aquí». Lucía permaneció frente a la mansión durante varios segundos, temblando bajo la luz tenue de los faroles. Su mochila estaba desgastada, su ropa arrugada y sus ojos hinchados por el llanto. Parecía una niña perdida intentando parecer fuerte. Pero cuando dio el primer paso hacia la puerta, toda esa fachada se derrumbó. Marcos la vio desde el jardín y sintió como el mundo se detenía. Su hija, su pequeña, la niña que había visto crecer a través de fotografías enviadas por Valentina, la adolescente que lo miraba con distancia cada vez que la visitaba en Alemania. Ahora estaba allí, sola, buscándolo. Corrió hacia ella sin pensarlo. «Lucía», susurró con la voz quebrada. Ella levantó la mirada, y en cuanto lo vio, se lanzó a sus brazos. «Papá», sollozó. No sabía a dónde más ir. Marcos la abrazó con una fuerza que no sabía que tenía. La sostuvo como si temiera que desapareciera si la soltara. Y por primera vez en muchos años sintió que algo dentro de él se recomponía. «Estás en casa», le dijo. «Ya no estás sola». Lucía lloró contra su pecho durante largos minutos. Marcos no dijo nada, solo la sostuvo, solo la protegió, solo fue padre. Cuando finalmente se calmó, él la llevó al interior. Fernando, al verla, abrió los ojos sorprendido, pero no hizo preguntas, simplemente preparó una habitación para ella con la eficiencia silenciosa que lo caracterizaba. Pero Elena observaba desde la puerta de la cocina. Vio a Marcos abrazar a su hija, vio la ternura en su rostro, vio la vulnerabilidad que él nunca había mostrado como Daniel, y algo dentro de ella se movió. No era celos, no era dolor, era comprensión. Por primera vez, Elena vio al verdadero Marcos, no al jardinero, no al magnate, sino al hombre. Un hombre roto, intentando recomponer los pedazos de su vida.
Lucía se quedó dormida rápidamente, exhausta por el viaje y las lágrimas. Marcos la arropó, le besó la frente y apagó la luz. Cuando salió de la habitación, encontró a Elena esperándolo en el pasillo. Ella no habló, él tampoco. Durante unos segundos, solo se miraron. Y en ese silencio había más verdad que en todas las palabras que habían intercambiado desde que la mentira salió a la luz. Finalmente, Elena habló. «Tu hija te necesita». Marcos asintió. «Lo sé». «¿Y tú?» Ella bajó la mirada. «Tú también necesitas a alguien». Marcos dio un paso hacia ella. «Te necesito a ti». Elena cerró los ojos, como si esas palabras la hirieran y la sanaran al mismo tiempo. «No sé si puedo confiar en ti todavía», susurró. «No te pido que confíes ahora», respondió él. «Solo te pido que me demuéstreslo». Elena respiró hondo, y por primera vez desde que descubrió la verdad, no retrocedió. «Está bien», dijo finalmente, «pero no me mientas más». Marcos negó con firmeza. «Nunca más». Elena asintió, pero antes de que pudiera decir algo más, escucharon un ruido en la entrada. Un coche. Otro. Fernando apareció corriendo por el pasillo. «Señor Villanueva», dijo con urgencia, «hay periodistas afuera, muchos, y alguien filtró que su hija está aquí». Marcos sintió un escalofrío. «¿Quién?» Fernando bajó la mirada. «Creo que fue Valentina». Elena apretó los labios. Marcos sintió la furia subirle por la sangre. Valentina no solo había abandonado a su hija, no solo había humillado a Elena, ahora estaba usando a Lucía para destruirlo públicamente. Marcos respiró hondo. No podía perder el control, no ahora, no frente a Elena, no frente a su hija. «Fernando», dijo con voz firme, «mantén a los periodistas fuera. Nadie entra, nadie habla con Lucía». «Sí, señor». Marcos se volvió hacia Elena. «Tengo que protegerla». Elena lo miró con una mezcla de fuerza y ternura. «No estás solo», dijo ella. «Yo te ayudaré». Marcos sintió algo cálido en el pecho, algo que no había sentido en años, algo que había creído perdido. Pero antes de que pudiera responder, escucharon un golpe fuerte en la puerta principal. Los periodistas no estaban allí solo para hacer preguntas, estaban allí para invadir, para destruir, para exponer. Y Marcos sabía que si no actuaba rápido, todo lo que estaba intentando reconstruir, su relación con su hija, su vínculo con Elena, su propia vida, podía desmoronarse en cuestión de minutos. Los golpes en la puerta principal resonaron como truenos dentro de la mansión. No eran simples toques, eran embestidas, exigencias. Voces al otro lado gritando el nombre de Marcos Villanueva, el magnate misterioso que llevaba semanas desaparecido. Y ahora, según los rumores, había reaparecido, escondiendo a su hija. Marcos bajó las escaleras con pasos firmes, pero por dentro estaba en llamas. No podía permitir que Lucía, que acababa de llegar rota, vulnerable, perdida, fuera expuesta a una jauría de periodistas hambrientos de escándalo. Fernando lo alcanzó en el vestíbulo. «Señor, están intentando forzar la entrada». Marcos apretó los dientes. «Que lo intenten. Esta casa no se abre para nadie». Elena apareció detrás de ellos, con el rostro tenso pero decidido. «¿Qué necesitas que haga?» Marcos la miró, y por un instante el caos desapareció. Ella estaba ahí, a su lado, a pesar de todo. «Quédate con Lucía», dijo él. «No permitas que nadie se acerque a su habitación». Elena asintió sin dudar. «Lo haré». Marcos respiró hondo y se dirigió hacia la puerta. Los golpes eran cada vez más fuertes, las voces más agresivas. «Marcos Villanueva, sabemos que está ahí. Su hija ha sido vista entrando. Abra la puerta o llamaremos a la policía». Marcos abrió la puerta de golpe. El silencio cayó como un manto pesado. Decenas de cámaras se levantaron al mismo tiempo,
Micrófonos se estiraron hacia él como lanzas. Luces cegadoras iluminaron su rostro. Pero Marcos no retrocedió. No esta vez. «Mi hija no es un espectáculo», dijo con voz firme. «No voy a permitir que la utilicen para vender titulares». Los periodistas comenzaron a gritar preguntas al mismo tiempo. ¿Por qué volvió? ¿Es cierto que Valentina la abandonó? ¿Por qué estuvo desaparecido? ¿Quién es la mujer que vive aquí con usted? ¿Es su nueva pareja? Marcos levantó la mano. El gesto fue suficiente para que todos callaran. «Mi vida privada no es asunto de nadie», dijo. «Y si alguien intenta acercarse a mi hija, responderé legalmente. Ahora, retírense». Pero los periodistas no se movieron. No estaban ahí para obedecer. Estaban ahí para destruir. Uno de ellos dio un paso adelante. «Señor Villanueva, ¿es cierto que usted se disfrazó de jardinero para seducir a una empleada?» Marcos sintió un golpe en el estómago. Elena. Ya sabían sobre ella. «No voy a responder a eso», dijo con frialdad. «¿Es una relación seria o solo un capricho?» Marcos dio un paso hacia adelante, con los ojos encendidos. «Cuidado con lo que dicen». Pero antes de que pudiera continuar, una voz suave lo llamó de atrás. «¿Marcos?» Él se giró. Elena estaba en la puerta. No debía estar allí, pero estaba. Los periodistas se volvieron hacia ella como buitres. «Es ella, la empleada, la mujer del jardinero. Mírenla. Elena, ¿cómo empezó todo? Elena, ¿sabías quién era él?» Elena retrocedió un paso, abrumada por las luces, los gritos, las cámaras. Marcos corrió hacia ella y la protegió con su cuerpo. «Basta», rugió. «Ella no tiene nada que ver con ustedes». Pero los periodistas no se detuvieron. Seguían gritando, seguían empujando, seguían intentando capturar cada lágrima, cada temblor, cada gesto. Hasta que una voz rompió el caos. «Déjenla en paz». Lucía estaba en lo alto de las escaleras, pálida, temblando, pero con los ojos llenos de fuego. Los periodistas levantaron las cámaras hacia ella. Marcos sintió el corazón detenerse. «Lucía, vuelve a tu habitación», dijo con urgencia, pero ella negó. «No, estoy cansada de esconderme». Bajó los escalones lentamente, con la dignidad de alguien que había sufrido demasiado para su edad. «Mi madre me echó de casa, y mi padre es el único que me recibió. Así que si quieren un titular, ahí lo tienen». Los periodistas se quedaron en silencio, impactados, sorprendidos. Lucía continuó. «Y Elena», miró a la joven con ternura, «es la única persona que me preguntó si estaba bien desde que llegué. Así que si la atacan a ella, me atacan a mí». Marcos sintió los ojos arder. Su hija, su pequeña, defendiendo a Elena, defendiéndolo a él. Los periodistas comenzaron a murmurar entre sí. Las cámaras bajaron, las luces se apagaron una a una. Y finalmente, uno a uno, se retiraron. Cuando la puerta se cerró, el silencio llenó la mansión. Marcos se volvió hacia su hija. «Lucía, gracias». Ella lo abrazó, fuerte, como si quisiera recuperar todos los años perdidos. «No quiero perderte otra vez, papá». Marcos la sostuvo con lágrimas en los ojos. «No lo harás». Elena observaba la escena desde unos pasos atrás, y por primera vez no sintió miedo, no sintió duda, sintió pertenencia. Marcos se acercó a Elena. «Gracias por quedarte», susurró. Elena lo miró con una mezcla de ternura y fuerza. «No me voy a ir», respondió. «No esta vez». Y en ese instante, Marcos supo que por primera vez en su vida no estaba solo. La mansión quedó en silencio después de que los periodistas se marcharan, pero era un silencio tenso, cargado de emociones que aún no habían encontrado salida.
Marcos cerró la puerta con fuerza, como si quisiera sellar el mundo exterior para siempre. Durante unos segundos, apoyó la frente contra la madera, respirando hondo, intentando recuperar el control. Elena y Lucía lo observaban desde el vestíbulo, dos mujeres completamente distintas, dos heridas diferentes, dos partes de su vida que nunca imaginó ver juntas. Marcos se giró lentamente. Sus ojos estaban cansados, pero había una determinación nueva en ellos. Esto no puede seguir así. No voy a permitir que nadie más nos haga daño. Lucía se acercó a él. «Papá, ¿qué vamos a hacer?» Marcos tomó a Lucía por los hombros. «Vamos a empezar de nuevo, los tres». Elena bajó la mirada insegura. «Marcos, yo no sé si encajo en tu mundo». Él dio un paso hacia ella. «No quiero que encajes en mi mundo. Quiero construir uno nuevo contigo». Elena levantó la mirada. Sus ojos estaban llenos de dudas, pero también de esperanza. «¿Y si vuelves a desaparecer detrás de tus negocios?», preguntó con sinceridad. «¿Y si vuelves a ser ese hombre que yo no conozco?». Marcos tomó sus manos. «Elena, tú conociste al hombre que soy cuando nadie me veía. Ese soy yo, no el magnate, no el apellido, no la fortuna. Tuviste lo que nadie más vio. Y yo», su voz se quebró, «yo no quiero perder eso». Lucía observaba la escena en silencio, y por primera vez desde que llegó, sonrió. «Papá, ella te hace bien». Elena se sorprendió. Marcos también. Lucía continuó. «Yo no necesito una madre perfecta, solo necesito que tú seas feliz, y creo que con ella puedes serlo». Elena sintió un nudo en la garganta. Marcos la miró con una mezcla de amor y gratitud que no necesitaba palabras. Pero antes de que pudieran decir algo más, Fernando apareció en el pasillo. «Señor Villanueva, ¿hay algo más?». Marcos frunció el ceño. «¿Qué pasó ahora?». Fernando respiró hondo. «Valentina está afuera. Quiere entrar». El silencio cayó como un golpe seco. Lucía se tensó. Elena apretó los labios. Marcos cerró los ojos agotado. «No», dijo finalmente, «no voy a permitir que vuelva a hacer daño». Pero antes de que pudiera moverse, la puerta se abrió de golpe. Valentina entró como una tormenta. Ojos furiosos, cabello desordenado, orgullo herido. «Así que aquí estás, con tu nueva familia perfecta», gritó. Lucía retrocedió. Elena se puso delante de ella sin pensarlo. Marcos avanzó. «Valentina, lárgate». «¿Largarme?», rió ella histérica. «Esta casa también fue mía». «Y dejaste de merecerla el día que abandonaste a tu hija», respondió Marcos con frialdad. Valentina miró a Lucía. «Tú me provocaste. Siempre fuiste un problema». Lucía tembló. Elena la abrazó por los hombros. Marcos sintió una furia que no había sentido en años. «No vuelvas a hablarle así», dijo con voz baja, peligrosa. «Nunca más». Valentina lo miró con desprecio. «¿Y qué vas a hacer? ¿Elegir a esa sirvienta sobre mí?». Marcos dio un paso adelante. «Ya la elegí». Elena abrió los ojos sorprendida. Lucía sonrió. Valentina quedó paralizada. «Tú destruiste todo lo que tocaste, pero Elena, ella reconstruyó lo que tú rompiste». Y Lucía miró a su hija con ternura. Lucía merece una familia que la ame, no una mujer que la abandona cuando le estorba. Valentina apretó los dientes. «Esto no ha terminado». «Sí», respondió Marcos, «ha terminado para siempre». Fernando abrió la puerta. Valentina, derrotada, salió sin mirar atrás. Cuando la puerta se cerró, un silencio profundo llenó la mansión. Pero esta vez no era un silencio tenso, era un silencio de alivio, de cierre, de renacimiento.
Marcos se volvió hacia Elena y Lucía. «A partir de hoy», dijo, «esta casa no será un monumento al pasado, será un hogar». Lucía corrió a abrazarlo. Elena se acercó lentamente. Marcos extendió la mano hacia ella. «¿Te quedas?» Elena lo miró con lágrimas en los ojos. «Sí», susurró, «me quedo». Marcos la abrazó. Lucía los rodeó a ambos con sus brazos, y por primera vez en muchos años, Marcos Villanueva no se sintió rico por su dinero, sino por lo que tenía frente a él: una familia, un amor verdadero, un nuevo comienzo. Y así, en la mansión donde había vivido soledad, traición y silencio, nació una historia distinta, una historia de segundas oportunidades, de verdad, de amor sin condiciones. El amor que él había buscado toda su vida y que finalmente encontró no en la riqueza, sino en la humildad de un corazón sincero.